Buenas tardes. La verdad es que no esperábamos que hubiese tanta gente que nos estuvieseis acompañando hoy, ni tanta presencia de embajadas y grupos diplomáticos. Así que lo primero de todo, agradeceros a todas las personas que hoy estáis aquí, al Instituto Cervantes de Estocolmo y a todas las embajadas y cuerpo diplomático. Eh, Realmente esta es una historia un poco, al parecer, difícil de entender al principio, pero todo nace por mi admiración por Hemingway. Yo conozco a Ernest Hemingway a través de sus cuentos y sus relatos, y de hecho siempre quise saber más de su forma de narrar. Investigando, leo una entrevista sobre él que hace para la revista de Paris Review en 1958, donde él dice una frase que a mí se me queda grabada, que es: si un escritor deja de observar, está terminado. Y eso dio pie a que yo crease un blog que se titula Hemingway tenía razón, donde publicó cuentos y relatos, y realmente fue el punto de partida para que, bueno, pues todas las escritoras y amantes de la literatura que estamos aquí nos uniésemos y quisiésemos saber más. Nosotros nos conocimos en el 2019 cursando un máster de creación literaria y nos volvió a unir la poesía a través del programa que tiene Karina Miñano, que se titula Por debajo de la pluma, y tanto Maite, Anabel, Karina como yo pensamos que realmente tienen mucho que ver, aunque no lo parezca, y eso lo iremos descubriendo, tanto Octavio Paz como César Vallejo, como Rafael Alberti y Elizabeth Bishop con Hemingway. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron escritores y escritoras de un mismo tiempo y rompieron barreras no solo literarias, sino también de pensamiento. Pero eso lo iremos desgranando, y yo, como buena amante de Hemingway, voy a comenzar contando un poco más de este escritor y periodista sobre el que yo creo que todas las personas que estamos aquí y que lo conocemos ya sabemos mucho. De hecho, siguiendo con esa entrevista que hizo para la revista de Paris Review, él ya nos avanza cosas que son muy interesantes sobre su forma de escribir. No solo es la capacidad de observación, sino también la teoría famosa del iceberg. Y él nos dice lo siguiente: si de algo sirve saberlo, siempre trato de escribir de acuerdo con el principio del iceberg. Hay 9/10 partes bajo el agua por cada parte que se ve de él. Uno puede eliminar cualquier cosa que sepa y eso solo fortalecerá el iceberg. Es precisamente esta capacidad de observación de este premio Pulitzer y Nobel de Literatura la que nos trae hasta aquí y nos une. Pero a mí me gusta mucho remarcar de Hemingway el legado y la voz testimonial como reportero de guerra y retratista de una época que, sin lugar a dudas, marcó el siglo XX a todos los niveles. Algo que a veces se nos olvida, relegando a Hemingway a un personaje reducido a sus sombras. Hemingway nació en Illinois en 1899 y, aunque soñaba con ser naturalista o explorador, siempre quiso ser escritor. Y de hecho fue muy precoz. Comenzó en el colegio escribiendo relatos y cuentos y después, con 17 años, comenzó a escribir en el periódico Kansas City Star, donde utilizaría uno de sus estilos más característicos, que son las frases cortas y rotundas. Posteriormente fue destinado como conductor de la Cruz Roja, de ambulancias de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Y ahí le suceden varias cosas que marcarán no solo su vida personal, sino también su vida literaria. Lo primero de todo, porque es herido, mortalmente herido. Primero se dedicaba a recoger cuerpos y restos de cuerpos, pero posteriormente, cuando estaba repartiendo cigarrillos y chocolatinas en un puesto de espionaje que había en la frontera entre Italia y Austria, fue herido con un bombardero y sufrió, pues, un impacto en la cabeza, de los muchos que sufriría a lo largo de su vida, y casi fallece. Sin embargo, no murió. Y él escribió algo muy importante sobre la muerte que a mí me gustaría leerles. Dijo lo siguiente: entonces morí. Sentí como mi alma o algo salía disparada de mi cuerpo, como sacar un pañuelo de seda de un bolsillo por una esquina. Voló y después volvió y se me metió en el cuerpo de nuevo y ya no estaba muerto. Y de hecho sobrevivió y bueno, pues consiguió pues ser operado en un hospital de Milán, donde escribiría a sus padres otra cosa que a mí me gusta mucho citar: no me importaría que me volviesen a herir así, porque
ya sé lo que se siente. Morir es algo muy sencillo. He mirado a la muerte y lo sé de verdad. Puede que esta breve introducción resuma el carácter de Hemingway, un carácter cargado de voz integradora, porque la obra de Hemingway tiene, sin lugar a dudas, una dimensión ético, política y social. Como diría su amigo, o el que dejó después de ser su amigo, John Dos Passos, él veía cosas y a la gente sin la coloración del sentimiento o la teoría. Lo veía todo con una luz blanca, clara y fría, la luz que ilumina sus mejores historias breves. Y aunque no lo parezca, la primera obra que Hemingway publica son 3 relatos y 10 poemas. Por lo tanto, no le fue ajena la poesía. Fue un relatista de la cotidianidad, muy admirado por su tono poético por Raymond Carver, y además fue un narrador testimonial, algo que ya empezamos a ver en su primera colección de relatos y de cuentos En nuestro tiempo, donde descubrimos a uno de los personajes de ficción más conocidos de Hemingway, que es Nick Adams. De esa colección podemos extraer, y se la recomiendo encarecidamente, relatos como El río de 2 corazones, El regreso de un soldado, El controvertido Allá en Michigan, Los asesinos, Fuera de temporada o Muerte violenta. Relatos en los que él narra muy bien lo que le sucede al alma después de luchar en la guerra y cómo las personas lidian con sus consecuencias. El uso de las repeticiones, de la elipsis, son perfectas para definir la resonancia de aquel tiempo. Y como también diría su poeta y amigo Ezra Pound, Hemingway no se ha pasado la vida escribiendo ensayos de un esnovismo anémico, pero comprendió enseguida que Ulises de Joyce era un fin y no un comienzo. ¿Por qué era un comienzo? Porque había que modernizar la escritura, había que cambiar las cosas, había que pasar a una nueva etapa basada en la simplicidad y en la claridad y en un lenguaje directo que marcaría la narrativa del siglo XX y a escritores como Salinger o Camus. Al igual que Becker, ninguno de los dos describía solamente lo que veían, sino que se describían a sí mismos en el acto de ver. Y además, como ya pueden vislumbrar, Hemingway fue miembro de la llamada generación perdida en el París de los años 20, una época vibrante en la que estaría muy ligado a Scott Fitzgerald, a John Dos Passos y a Ezra Pound. Con ese nombre, Gertrude Stein denominó a un grupo de artistas que, tras la Primera Guerra Mundial, se exiliaron voluntariamente a París y que daría vida a una novela que es muy conocida de Hemingway, una novela póstuma que se titula París era una fiesta. Durante esta etapa, Hemingway trabaja como reportero para el Toronto Star y cubre la guerra entre Grecia y Turquía. Y ya empieza a ser voz testimonial de lo que está sucediendo. Escribe ensayos de lucha y de crítica contra el desplazamiento de los griegos derivados de la guerra. Y escribe 2 de mis novelas favoritas, para mí las mejores, que son Fiesta y Adiós a las armas. Fiesta presenta a Jack Bars, que es un veterano de guerra que, lejos de volver a su casa en Estados Unidos, lo que hace es quedarse de fiesta en un tránsito entre París y España. Pero realmente no trata sobre eso. De lo que trata Fiesta es de lo que le pasa a la generación que ha perdido el rumbo después de la Primera Guerra Mundial, buscando un significado en el mundo de la posguerra. Y a mí me gusta mucho citar una parte que dice: no puedes huir de ti mismo por el mero hecho de trasladarte de un sitio a otro. No se logra nada así. En su segunda novela, Adiós a las armas, que está escrita con tintes autobiográficos porque vemos a un soldado que se enamora de una enfermera, y es lo que le pasa a él, lo que me gusta mucho reseñar son 2 cosas. Escribió 47 finales que están en la colección de Hemingway y sobre todo que hizo eco, o se hizo eco de una voz oral por todos los poetas ingleses y europeos muertos durante la Primera Guerra de una forma revolucionaria. Desde Cayo Hueso, en Florida, sigue escribiendo obras quizás un poco más comerciales porque ya le empiezan a pedir que se involucre un poco más con lo que está pasando en la sociedad. Y de hecho escribe Tener o no tener, conocida por ser llevada al cine y por Bogart y por Lauren Bacall, en la que realmente hace una crítica de la sociedad a través de unos personajes que a veces nos recuerdan a Faulkner. También escribirá Muerte en la tarde y sobre todo relatos. Muchos relatos como Colinas, como Elefantes blancos,
Las nieves del Kilimanjaro, entre otros, en los que perfecciona la técnica de la elipsis, omitir el tema central para que nosotros vayamos descubriendo qué es lo que nos quiere contar. A Hemingway le interesaba la muerte en profundidad, pero sobre todo cómo se enfrenta el ser humano a ella, algo que sucede claramente en el toreo y que él estudió a fondo. Pero si hay algo que también define a Hemingway es el idealismo. Tanto él como la gran mayoría de los poetas de los que vamos a hablar acudieron fascinados a la llamada de la Guerra Civil Española, país del que se enamoró, implicándose hasta estar en primera línea de batalla como reportero en la alianza de periódicos norteamericanos bajo la atenta mirada de Frank Capra. Realmente aquí es en España donde coincidirá con Octavio Paz, César Vallejo, con Rafael Alberti, con Elizabeth Bishop, no, porque estaba en París no, estaría viajando seguramente o asentada en Brasil, pero nos dimos cuenta que todos ellos tenían en común no solo esa capacidad de observación, sino que fueron unos autores que contribuyeron muchísimo desde la lucha y desde la crítica a modernizar la poesía y a transgredir. Como digo, el idealismo los unió, los llevó hasta España y ahí coincide en el segundo Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en 1937, con un joven Octavio Paz, muy apasionado, que tiene 23 años y que escribe un poema muy importante que se titula No pasarán. Maite, cuéntanos. Así es, 23 años, recién esposado a Elena Garro, llega a París, Pablo Neruda lo está esperando en la estación de tren. Pablo Neruda ya 10 años mayor que él, un gran poeta al que Octavio Paz admira, y recorren juntos el último tramo hasta Valencia. Y bueno, el mismo Octavio Paz dice, Neruda fue muy generoso conmigo. Octavio Paz es de madre andaluza y sentía el dolor de la Guerra Civil Española en carne propia y pues bueno, no podía ser indiferente a lo que estaba sucediendo en España. Así que su primera batalla armada con la palabra es precisamente con el poema No pasarán, en 1936, uno de los 3 poemas de compromiso social que escribió en su vida. Con 22 años sorprende a los monstruos de la poesía. No pasarán es un poema de denuncia contra la violencia y la opresión y es considerado uno de los poemas más emblemáticos de paz. En él llama a la unidad y a la resistencia y afirma que la lucha por la libertad y la justicia nunca debe detenerse. Es el comienzo de lo que sería para Octavio Paz su propia lucha por la libertad en todos los sentidos. En este congreso tuvo la oportunidad de hablar en público ante más de 100 intelectuales de la época y para mí era aquello como un pequeño París de los años 20 con César Vallejo, Alejo Carpentier, Antonio Machado, Rafael Alberti, André Malraux, Vicente Huidobro y un periodista de 38 años que era Hemingway. ¿Habrán hablado entre ellos? ¿Qué pudieron haberse dicho? No lo sabemos. Pero nosotras nos queda imaginar un mundo ficticio en el que estos 5 personajes convivieron y dialogaron sobre temas complejos y tan sencillos como la condición del ser humano. A propósito de Alberti y el joven Octavio, estamos hablando que ellos sí se conocían, habían coincidido en México justo en la época en que Octavio Paz estudiaba en el famoso Colegio de San Ildefonso. Era una prestigiosa escuela preparatoria de donde salieron muchos escritores importantes mexicanos como Efraín Huerta y José Revueltas. Y cuando estos jóvenes hambrientos así de poesía, de vanguardia, conocen a Alberti y le leen sus poemas, ¿y qué le dijo? Pues Alberti es un señor muy directo. No se andaba con ambajes y les dijo a todos, pues muy bien, escriben ustedes fantásticamente. Pero cuando leyó a Octavio, le dijo, tú eres vanguardista, porque ellos escriben un estilo periodístico que tú no lo haces así. Tú cambias la vida, cambias el lenguaje, y eso es lo que le transmitió. Así es, y es precisamente aquí es en donde me atrevo a recorrer la obra de Octavio Paz
y encontrar los nexos en donde las miradas de él y Hemingway se aproximan y coinciden. Pero ¿quién es Octavio Paz? Hablar de Octavio Paz para mí es muy grande, es enorme. Premio Cervantes 1981, Premio Nobel 1990. Como mexicana, su obra es un referente esencial para comprender el México moderno. Poeta, traductor de poetas, diplomático, ensayista, crítico, investigador político. Él se definía como hijo de la revolución, defensor de los valores democráticos, pero ante todo poeta, el poeta de la libertad. Así que me voy a los primeros nexos, encuentro el inevitable compromiso social y político, como tú lo decías, con Hemingway. Hemingway a través de su labor periodística en las dos guerras mundiales y en la Guerra Civil Española, y Octavio Paz a través de sus ensayos como El laberinto de la soledad, Postdata, Pequeña crónica de grandes días, y las múltiples revistas que fundó a lo largo de su vida. Tenemos Barandal en 1931, Taller en el 38, El hijo pródigo 1943 y Vuelta, que dirigió hasta su muerte. Tener su propia revista era para él una forma de hacer revolución. El nexo 2 que encuentro son los temas universales. Uno de ellos ya lo mencionaste, que es la muerte, pero empiezo con la identidad. Es tanto la identidad del ser humano, la muerte y el amor, los encuentros recurrentes en la obra de los dos. Y cito a Hemingway: el mundo destroza a todos y después algunos son fuertes en los lugares rotos. Esta cita nos hace pensar en la forma en que Octavio Paz explora la condición humana desde el sufrimiento que te hace crecer como ser humano. La identidad colectiva o individual, como lo analiza en su ensayo más revisitado, El laberinto de la soledad, o en su poema Elegía a un compañero muerto en el frente de Aragón, que es dedicado a su amigo José Bosch, que curiosamente lo lee en este congreso, en una de las escenas en Barcelona, pensando que él ha muerto y de repente lo ve en la audiencia. No estaba muerto. Cito a Hemingway con la muerte, que es un poco repetición, pero es importante. Morir es algo muy sencillo. He mirado a la muerte y lo sé de verdad. Claro, la muerte, advertía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. La vida que se prolongaba en la muerte, como lo pensaban los antiguos mexicanos. El laberinto de la soledad es una obra que habría de convertirse en piedra de toque de la literatura en lengua española del siglo XX. De hecho, era lectura imprescindible en los años en que yo estudié en México en el colegio. Cito a Hemingway y me voy al tema del amor. Vamos a ver. Lo más doloroso es perderte en el proceso de amar demasiado a alguien y olvidar que tú también eres especial. Aquí, obviamente, Hemingway se refiere a lo importante del amor propio, como parte también de su siempre presente exploración del amor. Octavio Paz, a los 79 años, 2 años después de recibir el Nobel de Literatura, publica su obra más completa alrededor de este tema. Recordemos que Octavio empezó con poemas amorosos y escribió poemas de amor toda su vida. Y es el libro de ensayo La llama doble, amor y erotismo. Un ensayo que explora a fondo las 3 caras de un mismo sentimiento: la sexualidad, el erotismo y el amor. En este ensayo, que voy a citar a unas frases, él hace reflexiones sumamente esenciales para comprender la naturaleza del amor. Y dice así: el amor comienza cuando 2 personas se miran la una a la otra. Yo no sé si el amor sea conocimiento, como pensaba Platón, pero sí creo que el amor es reconocimiento. El amor crea, pero ojo, también es destructor.
La única manera de salvar el amor es cuando dos personas deciden mirar juntas hacia otra parte, más allá de nosotros mismos. Luego tengo el nexo 3. A ver, descubrimos que ambos tienen un estilo literario sencillo y directo. Buscan transmitir la emoción y la experiencia de forma clara y concisa, o sea, transparente. Y esto puede ser sobre los asuntos más complicados de la vida o de la poesía en sí mismo. Le preguntaban a Octavio Paz, ¿cómo explicas el ritmo en la poesía? Y él lo explica totalmente de una manera magistral en el ensayo El arco y la lira. Son escritores para mí con la genialidad de elevar al lector. Octavio Paz con su poesía y Hemingway con la maestría de la elipsis. No sabemos de qué va, pero de alguna manera nosotros como lectores nos sentimos inteligentes. A pesar de escribir de una forma simple, Octavio Paz siempre fue muy exigente con su propia obra. Su amigo y escritor Anthony Stanton comentaba que no conocía a ningún escritor que hubiera corregido tanto su trabajo como Paz, y sobre todo los poemas de amor. Pero es con Libertad bajo palabra, que fue un libro publicado en 1960, cuando él considera que su poesía está completa. Este libro contiene una obra poética del 35 al 57 y marca ya la transición del poeta joven, lleno de lirismo y pasión, hacia una voz madura, crítica y rigurosa de la edad madura. Estabas hablando del modernismo y cómo ellos impulsan esto, cómo cambian la manera de escribir. Y efectivamente a los dos se les considera promotores del modernismo y experimentan, o sea, cambian el lenguaje. Octavio Paz fue poeta de formas experimentales y también de formas muy tradicionales, los sonetos, los poemas en decasílabos, poeta de formas extensas o de formas cortas, como los haikus, que aprendió durante varias visitas a Japón. Y era conocido por el uso del surrealismo y el simbolismo. Para él, la poesía era sobre todo imagen. Pero hay una pieza primordial que considero que es lo que cambia y lo que marca un antes y un después, y es el poema Piedra del Sol. Es uno de los poemas más ambiciosos, fue publicado en 1957, está basado en el calendario azteca y lleno de simbolismo. Poema circular con 584 endecasílabos, oigan esto, como el ciclo del planeta Venus, y existen muchos análisis con respecto al significado del poema, pero para mí el poema hechiza por la fragilidad con la que describe los asuntos humanos, entre ellos el deseo de una forma casi orgánica. Y he escogido unos párrafos que les voy a leer. Este poema hay que leerlo, decían, de un tirón, pero bueno, yo les voy a leer los párrafos escogidos y dice así. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos, dos iglesias donde oficia la sangre, sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda. Voy por tus ojos como por el agua. Los tigres beben sueño en esos ojos. El colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento. Voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua. Bueno, y nos vamos al último nexo,
ambiciosos, ambición en su obra, no dejan de escribir. Y cito a Hemingway: no hay nada que escribir. Lo único que haces es sentarte frente a una máquina de escribir y sangrar. Octavio Paz tampoco dejó de escribir hasta morir. En 1987 publica Árbol Adentro, el que sería su último libro de poesía, y tal vez el libro más personal en todas sus formas. Ya era un poeta consagrado y mucha gente pensó, bueno, que será otro libro de poemas más, pero sin embargo, muchos expertos dicen que lo que hizo Octavio Paz fue reinventarse, volver a escribir poesía como cuando era joven. Así que en 1995 también publica su último libro de prosa, que es Vislumbres de la India, y ya sería el ensayo final, y muere en 1998. Para finalizar, hay una alegoría sobre los árboles, refiriéndome a Árbol Adentro, que es el título de este último libro de poesía de Octavio Paz. Y es que para Octavio, los árboles representaban muchas cosas, entre ellos el tiempo, como la higuera de su casa, de Mixcoac, que él habla mucho de ella, en donde todas las estaciones pasaban por el árbol, o también los árboles con raíces pegadas al suelo, pero muy cerca del cielo, el nim como árbol del amor y la espiritualidad. Pero él decía que los poemas y los árboles tenían una cualidad única, y era que sabían arder. Porque para que haya un buen fuego hay que tener leña seca. Y él decía que para que un poema sea bueno, no puede ser tan sentimental, tiene que ser un poco secón. Así que era la única manera que uno podía decir que un poema ardía bien. Dime, Karina, César Vallejo, ¿cómo ardían sus poemas? Sus poemas, sus palabras, su cara, todo ardía. De los cuatro poetas que nos reúnen hoy, César Vallejo es el que menos vivió, apenas 46 años, pero todo lo que nos dejó. Por eso se podría pensar que encontrar similitudes entre César Hemingway y Vallejo es una comparación forzada, pero en realidad no lo es. Hay muchas similitudes entre artistas de la misma época. Estamos hablando de eso, artistas de la misma época. Cuando comparamos a dos de los más grandes de la literatura, lo hacemos para encontrar los aspectos únicos, pero también para encontrar aquellos aspectos que nos unen. Porque querramos o no, nos guste o no, tenemos muchas más cosas que nos unen a todos que las que nos separan. César Vallejo, el célebre poeta y escritor peruano, irrumpió en la poesía latinoamericana a principios de los años 20. En esa época, la poesía latinoamericana se nutría básicamente de los artistas muy consagrados, muy conocidos ya, como Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Octavio Paz. Mientras que en España, con algunos años de diferencia, florecía la generación del 27, con representantes como Rafael Alberti, Federico García Lorca, que estoy seguro todos los conocemos, Luis Cernuda, entre otros. Esta época fue una época vibrante, fue una época donde las vanguardias estaban prácticamente en todos lados, y era una época de experimentación poética, de experimentación con el lenguaje, donde las reglas se rompían y las palabras tenían una nueva dimensión. Vallejo, con su estilo inconfundible, nos regala una obra que se caracteriza básicamente por su compromiso social y político. La presencia del sufrimiento humano, y aquí volvemos otra vez al sufrimiento, y la innovación en el uso del lenguaje. Según el ensayista peruano Américo Ferrari, el lenguaje de Vallejo no tenía recetas. Y es más, Vallejo tampoco tenía una idea preconcebida de lo que debía ser o no la poesía. Vallejo bucea entre la angustia y la esperanza en busca de su propio lenguaje. Y el fruto de esa búsqueda es un lenguaje nuevo, inaudito. Y eso es lo que caracteriza al poeta peruano más célebre de la historia del Perú y también del mundo.
Pero sobre la obra de Vallejo se ha hablado mucho y más después de su muerte. Mucho más de lo que el propio Vallejo dijo. Porque como muchos de nosotros sabemos, Vallejo fue un hombre de muy pocas palabras. Todo lo que quiso decir lo dijo a través de su poesía. Ha sido estudiado, analizado muchas veces. Y fueron sus amigos, los amigos también de esta generación, y los poetas posteriores, y su mujer, Georgette Vallejo, quienes se encargaron de que la poesía de Vallejo no quedara en el olvido. Octavio Paz. Sí. Octavio Paz fue también uno de los que mencionó en el libro El arco y la lira a Vallejo como uno de los poetas más importantes de la historia hispanoamericana. Y se dice que llegó a considerar a Vallejo como el oxígeno invisible. ¿Por qué? Porque era un aire fresco, un aire renovado, que prácticamente lo que estaba haciendo era una metáfora con ese aire, ese oxígeno que necesitamos para respirar. Pero no fue el único. Pero él dijo algo más, ¿verdad? Sí, bueno, para él se lo comentó a un periodista o a un Presta. Harold Bloom. Sí, que decía que en realidad él probablemente incluiría a César Vallejo en un canon occidental de los nuevos autores latinoamericanos, si tuviera que escoger, dice, y lo consideraría en un poeta más interesante que otros escritores como García Márquez. O sea, se atreve a mencionar a García Márquez y poner a Vallejo por encima de él. Bueno, sus razones tendría, sí, estoy de acuerdo. Pero no fue el único, como decía, Gerardo Diego, que fue un poeta español de la generación del 27, afirmó que sin Vallejo la historia de nuestra poesía quedaría inexplicable. Rafael Alberti también habló de Vallejo y reconocería el trabajo del peruano al afirmar que Los Heraldos Negros, el primer libro de Vallejo, influyó poderosamente en la poesía española e iberoamericana. Vallejo nació en Santiago de Chuco, en Perú, en 1892 y creció en un hogar religioso con influencias españolas e indígenas, y sobre esto, el indigenismo, él habla en su poesía. Pero sobre sus rasgos andinos hablarían también Alberti y Pablo Neruda. Alberti dijo esto, y esto es sin ninguna mala intención. Vallejo era un indio cholo, con las características raciales bastante acentuadas, un hombre misterioso que no hablaba demasiado, pero que cuando lo hacía, utilizaba un castellano especial, único, diferente. ¿Lo sabías? Sí. Me lo contó muchas veces. Y Neruda lo describió de esta manera. Era más bajo de estatura que yo. Era más delgado. Era más huesudo. Era también más indio que yo, con unos ojos muy oscuros y una frente muy alta y abovedada. Tenía un hermoso rostro incaico, entristecido por cierta indudable majestad. ¿Y por qué? Porque era conocido en esa época que a Vallejo le agradaba que se apreciaran sus rasgos indígenas. Y mira qué bonito lo dijo Neruda. Un hermoso rostro incaico, entristecido por cierta indudable majestad. En 1923, César Vallejo se muda a París, donde vive prácticamente hasta su muerte. Se unió a la lucha contra el régimen franquista durante la Guerra Civil Española y asistió al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Valencia en 1937, coincidiendo con Rafael Alberti, con Octavio Paz, con Ernest Hemingway, naturalmente. Y aquí vemos, sabemos por testigos de que sí hubo conversaciones no grabadas entre Alberti, Octavio Paz y César Vallejo, pero lo que no sabemos es si hay algún registro o conversaciones entre Ernest Hemingway y Vallejo. Nuestro imaginario nos hace creer que es posible que al menos se hayan saludado, que es posible que al menos hayan intercambiado alguna palabra,
porque entre ellos había algo más que un interés político y social. Ambos compartieron una profunda preocupación por la condición humana, marcado por los conflictos y las tragedias de aquella época. Los heraldos negros, Trilce, España parte de mí este cáliz, se caracterizan por el desamparo y la angustia, por la ruptura de las formas tradicionales y una lengua y un lenguaje críptico y vanguardista, y sobre todo por ese compromiso político y social que caracteriza a los poetas de esta época y a los escritores de esta época. Antes de entrar a la mirada de estos dos artistas y a los puntos de convergencia, me gustaría recordarles o decirles a quienes no los conocen que Vallejo, si bien es conocido por su poesía, él también escribió ensayo, escribió teatro, escribió relatos también como Hemingway y hizo traducciones del francés al castellano. Son aspectos poco conocidos de este gran poeta, pero también existió. Murió en París en 1938, un año después del encuentro que tuvo con otros grandes artistas, y solo tenía 46 años. La mirada del artista. Cuando hablamos del artista, Patricia lo mencionó, el escritor que deja de observar está prácticamente terminado. Cuando hablamos de la mirada de un escritor, se refiere a cómo se percibe, a cómo este escritor percibe e interpreta los eventos y experiencias y los filtra a través de su lente personal y estilístico para dar forma a su obra. Desde el comienzo de la carrera literaria de Vallejo, él buscó su propia voz, su propio lenguaje, y empezó alejándose del modernismo. Pero ojo, no es que no le gustara el modernismo, es más, admiraba a Darío, a Rubén Darío, el exponente máximo del modernismo. Lo admiraba por esa capacidad imaginaria y esa voz. Pero Vallejo quería buscar su propio lenguaje, sus propias palabras, para dar forma artística a su manera de ver la vida. Por lo tanto, explorar la forma en que Ernest Hemingway y César Vallejo miran al mundo revela, además de diferencias en perspectivas literarias, una profunda comunión en la interpretación de la experiencia humana. Y aquí la pregunta es, ¿pero cómo son las miradas de Ernest Hemingway y la mirada de Vallejo? Ernest Hemingway es la mirada pragmática y directa, así, sin adornos, porque ve al mundo en términos de experiencias humanas, despojadas de cualquier pretensión. César Vallejo es la mirada profunda y metafórica, una mirada de introspección y compleja del mundo. Su poesía está cargada de angustia existencial, por una empatía increíble con el sufrimiento humano y un uso intensivo de la metáfora para explorar temas de injusticia, desesperación y de amor también. Y esto lo vemos sobre todo en los dos primeros poemarios, en Los Heraldos Negros y Trilce. Y aunque sus miradas son diferentes, Hemingway y Vallejo se unen al tocar los mismos temas. Y vamos a ver algunos de ellos. Comencemos con la desilusión y desengaño. Y yo voy a necesitar mi librito porque en el más famoso poema de César Vallejo aborda el tema de la desilusión. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé.
En sus primeros versos, Vallejo encapsula la sensación de ser golpeado por las circunstancias imprevistas de la vida. Usa la imagen del impacto, que bien podría ser físico o emocional, para representar cómo el dolor y la sorpresa forman parte intrínseca de la existencia humana. Si hacemos la comparación con Hemingway, en Adiós a las armas, Hemingway retrata la desilusión de la Primera Guerra Mundial con una narrativa directa, desprovista de romanticismo, y refleja su característica pérdida de fe en la nobleza de la humanidad. De esta forma, ambos artistas utilizan sus respectivos entornos no solo como telones de fondo para sus narrativas, sino como elementos vitales que forman y reflejan las complejidades emocionales y existenciales de sus personajes. Veamos el tema que, bueno, no puede estar excluido de estas comparaciones: guerra y pesimismo. En España, aparta de mí este cáliz, Vallejo refleja su pesimismo y desesperanza durante la Guerra Civil Española. Básicamente su preocupación por el futuro de los niños, la educación y la pérdida de los valores que España representaba en aquel momento. Estas emociones se manifiestan en los siguientes versos. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. En Por quién doblan las campanas, Hemingway se centra también en la Guerra Civil Española, utilizándola como escenario para explorar la solidaridad, la traición y la inevitable pérdida que acompaña la lucha, y como un catalizador de su desarrollo personal, porque este es un tema recurrente en la obra de Hemingway. Aquí vemos que tanto Hemingway como Vallejo utilizan la guerra no solo como un escenario, sino como un vehículo para explorar y criticar las profundidades del sufrimiento humano y la pérdida de la esperanza. Hay otro tema también interesante, que es el existencialismo y el humanismo. Y me van a perdonar, pero voy a leer otro poema. Y ya termino. Muy bien. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Reflexiona, Vallejo aquí reflexiona sobre su muerte, sobre su propia mortalidad. Y ya faltaba poco. Y lo hace con cierta resignación. Reconoce su irremediable final y destaca esa interconexión entre la vida y la muerte como partes íntegras del ser humano. ¿Quién no se ha reconocido en este poema después de haberlo leído? En El viejo y el mar, Hemingway, bueno, esta es una novela existencialista que refleja la lucha del solitario, del viejo Santiago contra un gigantesco marlín. Este enfrentamiento, tanto físico como una meditación sobre la vida, la soledad y la muerte. Y otra vez, este mismo tema, la soledad, la muerte, César Vallejo, Hemingway, los mismos temas se conectan. Hay otros temas también, pero voy a pasar a uno que es interesante, que es la búsqueda de identidad, que lo mencionó también Maite, y es algo que le sucede a todos los artistas cuando comienzan. Pero esta búsqueda de identidad no termina solamente al principio de la vida artística o también cuando vamos creciendo, porque ¿quién no se ha preguntado quién soy yo?
pero sucede también en la maduración, en la parte madura de nuestra época. En el poema Masa, Vallejo abandona la exploración intimista de su identidad individual para abrazar la identidad colectiva, sobre todo con los sectores más humildes y explotados de la sociedad. Utiliza un lenguaje crudo, un lenguaje desgarrador. Aquí se solidariza y se identifica con las masas. Estoy hablando de los obreros, de los campesinos e indígenas explotados. Esta búsqueda de identidad ya no es un cuestionamiento metafísico, sino que se vuelve un acto de hermandad y empatía con los desposeídos, encontrando en ellos su verdadero ser como poeta comprometido con las causas sociales. Y Hemingway, que yo pensé que era una obra parcialmente autobiográfica, París en una fiesta. Es una obra, realmente es una obra de autoficción, pero se publica cuando ya ha fallecido, basada en unos diarios que encuentran de él, y la termina Mary Wells, la última mujer de Hemingway. O sea que en realidad no es que él haya escrito una obra autobiográfica, sino que eso se publica mucho tiempo después. Siempre es bueno tener un experto en Hemingway al costado para ayudarnos. Pero aquí vemos a un Hemingway bastante joven que refleja su búsqueda de identidad personal, ¿verdad? Personal y artística durante sus años en París, en una continua búsqueda de su voz. Entonces, Hemingway y Vallejo, ambos buscan la identidad, pero desde perspectivas diferentes. Hemingway se centra en la identidad artística y personal, y Vallejo, en el poema Masa, se centra en la búsqueda de la identidad cultural y colectiva. Así pues, conocemos que ambos escritores tienen estilos diferentes, muy marcados. Vallejo con su complejidad simbólica y Hemingway con su claridad directa, pero ambos exploran la condición humana, investigan la resiliencia y la fragilidad de ante las adversidades, ambos transmiten una carga emocional y empatía y tienen compromisos humanísticos que demuestran cómo estos estilos, cómo teniendo estilos diferentes, pueden servir para propósitos emocionales y filosóficos, lo que conecta a estos dos grandes de la literatura del siglo XX. Estoy segura que hay más conexiones con otros artistas, como los vamos a ver con nuestro Alberti, Rafael Alberti, también tan querido. Gracias. Pues sí, ahí tenemos también a Alberti. Y a mí me gustaría empezar por una frase que creo que resume muy bien su obra. Mi poesía representa la vanguardia y la tradición. Alberti es uno de los grandes de España. Ha tenido una vida azarosa. Y vamos a intentar un poco encaminarla a ver por dónde. El que llegaría a ser Premio Cervantes en 1983 fue un niño al que curiosamente no le atraía a la escuela. Ahí queda eso. De hecho, cuenta en una entrevista para la televisión española e incluso en su libro de memorias La moneda perdida, que tanto en Madrid como en Puerto Santa María, que era donde nació, le suspendieron la asignatura preceptiva literaria, que sería algo así como el lenguaje de ahora. ¿Quién iba a decir? Y, sí, tan claro. Y según el propio Alberti, era porque allí no sabían leer los pareados en el colegio. Imagínense si los profesores no sabían leer y este niño ya sabía tanto. Alberti era de esas personas que se nutren de la vida misma, de los olores, de los colores y experiencias que le llenan el alma y los plasma en dibujos, en versos. Un arte que encierra toda la pasión que él siente, porque sobre todo Alberti, antes de nada, fue pintor. Ahí queda también eso. Rafael Alberti, poeta, escritor de la generación del 27, nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, en 1902. Desde bien joven descubrió que aparte de que su país era su patria, la verdadera patria que él sentía era el mar. Pero el mar, ojo, el de Cádiz, el del puerto de Santa María. Ese mar en mayúsculas, todo un mar, que le daba consuelo, le daba libertad, pero sobre todo era el que le llenaba el alma regalándole de versos. Le regaba tanto los versos que le iba a alegrar a uno. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra,
Iza al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera. En 1917, su padre tiene que trasladarse a Madrid y se lleva a toda la familia, con lo cual Alberti le hacen polvo. Según contaba Rafael Alberti, también en sus memorias, Madrid le oprimía en esos edificios, las calles cerradas. Él ya no veía el mar, se sentía agobiado. Nada tenía que ver con su ciudad natal abierta al mar. No estudiaba nada, fingía sus notas, incluso las borraba con cloro. Sí, por favor, no aviso de nada. Incluso sus padres se pensaron que se había sacado el bachillerato, pero el hombre, ¿qué hacía? Le encantaba pintar. Entonces se iba al Museo del Prado, se iba al Casón y pintó durante muchos años copiando a los grandes, a Velázquez, a Goya, a Zurbarán. Era su mundo la pintura. Hizo un par de exposiciones, por cierto, y una de ellas en el Ateneo de Madrid. Intentaba pintar, esto sí que es importante, porque lo seguiría haciendo durante toda su vida. Intentaba pintar las palabras, porque para él las palabras daban saltos cuando las hablamos. Parece que no, pero hablamos con saltos. Daban saltos, al decirlas, coloreaba los versos, los acentos, hacer una especie de electrocardiograma de las palabras. Y si habéis visto alguna vez una pintura suya, no es una pintura lineal. Hay que buscarle el acento allá donde hace una D, hace una imagen, es tremendo. Aprendió otras formas de expresión como el aguafuerte, la serigrafía, el grabado a plomo. En sus cursos por el extranjero, por Francia e Italia. La pintura nunca la abandonó del todo, pero pasó en su familia una desgracia y la pintura pasó a un segundo plano. Su padre murió en 1920. Y aquí es donde surge el Alberti escritor, cuando la muerte es injusta. Quien no desea la denuncia, aunque viva entre bambalinas, al otro lado de la patria, para hacer llegar al resto del mundo las injusticias de una guerra. Y sí, y otros decidieron quedarse y luchar, como el gran Federico García Lorca, que fue un gran escritor de poemas, de teatro, con su casa Bernalda Alba. También otros encarcelados como Miguel Hernández. Y el miedo es libre. ¿Quién puede decir vete o quédate? Federico García Lorca fue su alma gemela, fue su primo, se llamaban primos entre ellos, algo que se hacía mucho en Andalucía, se sigue haciendo. Y cuando murió fusilado, a Alberti se le rompió el corazón. Y le escribió unos versos que para mí, bueno, son preciosos y además Federico García Lorca es muy importante en mi vida. Es muy grande, vamos, voy a leerlo. Venga. Sal tú bebiendo campos y ciudades, en largo ciervo de agua convertido, hacia el mar de las albas claridades, del martín pescador mecido nido. Que yo saldré a esperarte amortecido, hecho junco a las altas soledades, herido por el aire y requerido por tu voz, sola entre las tempestades. Deja que escriba, débil junco frío, mi nombre en esas aguas corredoras, que el viento llama solitario río. Disuelto ya en tu nieve el nombre mío, vuelve a tus montañas trepadoras, ciervo de espuma, rey del monterío. El matrimonio Alberti de León viajaron mucho, pero mucho. Fueron a Bélgica, a Francia, a Berlín, a Roma, a Noruega, a Argentina, a Uruguay, a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética allí se metieron en un mundo que era comunista y donde descubrieron otro mundo para ellos, algo que pensaban que era lo mejor para España. Estuvieron en el primer Congreso de Escritores Soviéticos en 1934, coincidiendo con Maxim Gorki. Pero luego fue en 1937 donde nos vamos acercando al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Valencia, y allí se encontraron con grandes escritores, pues con Octavio Paz, con César Vallejo, Pablo Neruda, Ernest Hemingway, María Zambrano, muchísimos de la generación del 27, de la generación perdida. Y con Ernest Hemingway
compartiría el amor por España y su defensa a través de las letras. Podríamos extendernos en la vida de Alberti, que en verdad es rica en matices, viajes, experiencias, pero voy a centrarme un poco en las similitudes, que es de lo que va realmente esta charla. ¿Y qué ocurre con la obra de Alberti y el escritor Ernest Hemingway? Pues ambos compartían una afinidad política durante la Guerra Civil Española, como bien decían mis compañeras, y su amor por España. De hecho, no sé si sabrán, Hemingway llamó Pilar a su primer yate, que casualmente Pilar es la patrona de España. Quiso dar a conocer lo que la guerra en sí significaba para la humanidad, mucho más allá de tomar partido por una ideología u otra. De esta forma fue parte activa de la guerra, al ser corresponsal, como decía Patricia, informando sobre el conflicto, la violencia, todo lo que trae la guerra. La literatura española tuvo gran influencia en sus libros, en los libros de Hemingway. De hecho, hay un ejemplo en su libro El peregrino en su patria, donde hace referencia a un pasaje del gran Lope de Vega, que dice así: yo parto a ser ejemplo de vanas esperanzas y favores, porque ya me contemplo fuera de sus envidias y temores, donde acabe mi vida pobre, envidiada, triste y perseguida. Hemingway tenía un estilo realista en su prosa, con economía de palabras, enfocado a la acción y a la emoción, con personajes enfrentados a situaciones adversas y extremas, luchando por encontrar un lugar en el mundo y un significado a su vida y a su existencia, además de dominar las parábolas y la sinopsis. Alberti, sobre todo, era un poeta, un lenguaje simbólico, un tono musical en sus versos, y de hecho hay cantantes, por ejemplo Joan Manuel Serrat, que le puso música a sus poemas. No sé si se habrán escuchado una vez, pero son divinos. Ambos, Hemingway y Alberti, coincidían en tratar temas como el amor, la mar, el mar, la muerte, la soledad, las luchas sociales y políticas y sobre todo la relación entre el individuo y la naturaleza. Los dos escriben sobre lo que ven, sobre lo que conocen bien. No escriben sobre invenciones ni fantasía, no. Escriben sobre experiencias propias, que son transformadoras. Unos escriben en verso y otros en prosa. Denuncian con sus palabras el mundo, como se encuentra. Son rebeldes a su manera. Ambos son testigos de los cambios sociales, de los políticos, que se retratan en todas sus obras. María Teresa León, por ejemplo, en su libro de memorias, Memoria de la Melancolía, dice de Hemingway: se decían muchas cosas de él, y él decía muchas de nosotros en sus crónicas de la guerra de España. Le respetábamos, le queríamos porque era un paladín de nuestra causa, porque iba madurando en él algo más que una amistad, porque realmente escuchó por quién iban a doblar las campanas. Hemingway, en su libro ¿Por quién doblan las campanas?, es un homenaje, como han comentado mis compañeras, a los españoles, a los escritores españoles, a Alberti, a la Guerra Civil Española, para expresar su solidaridad. Basada en la Guerra Civil, como digo, en la que participó como corresponsal. Es una obra que le une la acción bélica con profundas reflexiones sobre la vida y el amor en tiempos de guerra. Genera una simbología entre las descripciones detalladas de paisaje, flora, fauna y el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta en una de las figuras que es un águila, sale en el libro. Es un símbolo de fuerza y de libertad. Y lo utiliza varias veces en la novela. Así como el viento, que también aparece el viento, tú sabrás bien, Patricia, que cambia una y otra vez de dirección creando inestabilidad, incertidumbre, con lo cual la novela gana en simbología y conforme va pasando el tiempo nos va poniendo en antecedentes. Interesante es también encontrar música en la novela, porque Hemingway también escribía con música en la novela. Por ejemplo, la canción del emigrante. La cantan en un funeral, representando la pérdida y el dolor ante la muerte de un ser querido. La canción refleja la situación de muchos españoles durante la guerra, lejos de su patria.
Porque no hay que olvidar que, desgraciadamente, muchos españoles salieron fuera de España hacia otros lugares. Podría ser su homónima a esta novela Marinero en tierra de Alberti, que es también una obra melancólica de su mar por tener que vivir en tierra, como él decía en Madrid, de tristeza, de frustración, por haber perdido ese contacto con su infancia, con su libertad. Y también Alberti y Gémigo, como contaba Karina, contaba Maite, tienen una búsqueda del existencialismo, una búsqueda interior. Y yo me pregunto, tanto fiesta, que estuvo Hemingway en Pamplona, porque yo soy de Pamplona, y allí los Sanfermines, que si, vamos, los ensalzaron, pero esto, mucho toro, mucha fiesta, pero ¿es de verdad alguna búsqueda interior o qué es? Bueno, fiesta en contra de lo que tu título indica o lo que muchas personas puedan pensar, realmente no va sobre eso, no va sobre el toreo. Fiesta es una obra que se desarrolla a caballo entre París, San Sebastián y Pamplona. Es una novela además de personajes, donde el tema principal es precisamente esa búsqueda de quiénes son realmente. Son personajes que están vapuleados después de la Primera Guerra Mundial, casi todos son escritores, también aparece una enfermera, como no, porque Hemingway recrea mucho sus temas que le afectan y están buscándose a sí mismos, están perdidos en el mundo de la posguerra y va sobre eso. La fiesta, el toreo, todo lo que pasa pues, en Pamplona, en los Sanfermines, está de telón de fondo y además lo lleva muy bien porque es una metáfora realmente sobre la vida, la lucha, la existencia y la búsqueda de uno mismo. Eso es. Entonces, en esa búsqueda de uno mismo, Rafael Alberti tuvo un momento en su vida un poco complicado. Necesitó parar, necesitó buscarse a sí mismo y entonces escribió unos poemas maravillosos que tampoco tuvieron en su momento mucha fama, pero después cuando tú los lees tranquilamente tienen su aquel. Voy a terminar con uno que es El ángel ángel. Y el mar fue y le dio un nombre, y un apellido el viento, y las nubes un cuerpo y un alma al fuego. La tierra, nada. Ese reino movible colgado de las águilas, no la conoce. Nunca escribió su sombra, la figura de un hombre. Vamos a acabar con la gran Elizabeth Bishop. Una gran desconocida para muchos, por ejemplo, para mí, que yo hasta que no te conocía hablar de Bishop, y Bishop no sabe la tabarra que me ha dado. Y he quedado enamorada de ella. He caído a sus pies. Y entonces, ¿qué tienen en común con todos ellos, con Hemingway? ¿Cómo no caer rendida a los pies de Elizabeth Bishop? Bueno, pues tiene mucho en común con Alberti por los temas que tratabas antes de la naturaleza, pero claro, realmente Elizabeth Bishop es una de las poetas, yo creo que más desconocidas, pese a ser una de las más influyentes, junto con Emily Dickinson y Sylvia Plath, y ganar un premio Pulitzer en 1956, ni más ni menos que 2 años después que Hemingway, por El viejo y el mar. Pero lo que pasa es que fue una escritora, y a mí me gusta mucho, entre otras muchas cosas por eso, que prefirió alejarse de los círculos literarios, de moda de Manhattan, de las etiquetas, y se exilió voluntariamente en Brasil junto con su pareja, que era también una persona fascinante, Lota de Macedo Soares, una arquitecta brasileña, creadora del Flamingo Park. Y a mí me gusta mucho, y aquí traigo a colación a Octavio Paz, que ya fue traductora de Octavio Paz y visitó mucho México. Me gusta empezar siempre con cómo define Octavio Paz la obra de Elizabeth Bishop, que es de la siguiente manera: poemas que caminan, respiran, sienten, lloran con discreción, sonríen con inteligencia. Objetos hechos de palabras que nos hablan como cada uno de nosotros debería hablarse a sí mismo, con humor, piedad, resignación, cortesía. Y es que si hay algo que define la poesía de Elizabeth Bishop es que nos habla y nos cuenta todo lo que ve con la naturalidad y el asombro de quien lo contempla todo por primera vez. Como decía, se exilia en Brasil, pero previamente viaja muchísimo y con ella viajamos a través de su geografía no solo física, sino también emocional. Y nos va contando todo lo que ve en los lugares en los que vive, en París, en Marruecos, en España, en Cayo Hueso o en Brasil. Para ella es muy importante todo lo que es la geografía. Desde muy pequeña admira las revistas del National Geographic,
los mapas, la naturaleza y los sueños que anotaba en sus diarios. Fue un artista que, al igual que Hemingway, se vio profundamente influenciada por la biografía. Es decir, es muy importante la vida que tienen estos dos autores porque se plasma en sus obras. En el caso de Elizabeth Bishop, ella pierde a su madre y a su padre, pero primero pierde a su madre cuando era una niña debido a un suicidio por depresión. Hemingway también pierde a su padre ya en la edad adulta por este mismo motivo. Y aquí arranca uno de los temas fundamentales en la obra de Bishop y también de Hemingway, que es la búsqueda de la identidad, el desarraigo, el encontrar una casa. Bishop la pierde porque pierde a sus padres, se va a vivir con sus abuelos, y a Hemingway le pasa que pierde esa casa cuando se va al frente, la Primera Guerra Mundial, y vuelve y ya no sabe dónde está su casa porque todo parece igual menos él. También esa profunda lucha contra el alcoholismo que los dos padecen, y es inevitable que lo mencione. También Elizabeth, al igual que Hemingway, comienza publicando relatos desde muy joven en el colegio, en el instituto, pero luego después se matricula en el Vassar College y funda, junto con Mary McCarthy y otras escritoras de la universidad, una revista literaria independiente, a mí me gusta muchísimo, que se titula Con Espíritu, y que tuvo un interesante impacto en la época literaria. Y también publicó, al igual que Hemingway, prosa y cuentos en el New Yorker. Y ya se comienza a vislumbrar en aquel entonces ese carácter independiente de Elizabeth Bishop. Ella dice en entrevistas que se considera feminista desde los 6 años y que además no le interesaba eso de que la publicasen solamente en revistas literarias para mujeres. Ella lo que quería es que la tratasen exactamente igual y nada de la etiqueta de eres una poeta mujer. No, yo soy una escritora y quiero que se me valore por lo que yo hago, por lo que escribo, no por mi género. Y por eso yo la admiro tanto. Elizabeth Bishop no conoce personalmente a Hemingway, pero sí fue seguidora de la Generación Perdida, fue muy amiga de Gertrude Stein, que además la influenció muchísimo, y también de Ezra Pound, un poeta amigo de Hemingway, al que ella dedica un precioso poema que yo les invito a que lo lean. Es muy largo porque los poemas de Elizabeth Bishop son todos ellos larguísimos, pero que se titula Visitas a Santa Elizabeth y está dedicado a este poeta que estuvo en un sanatorio mental y basado en las visitas que ella le hacía. Pero Hemingway admiraba a Elizabeth Bishop y ella a él, y hay constancia de esa admiración, constancia escrita. Ambos comparten geografía física, porque los dos vivieron en Cayo Hueso, y Elizabeth fue precisamente vecina de la segunda mujer de Hemingway, una mujer también muy interesante, como todas con las que estuvo, que se llama Pauline Pfeiffer, o se llamaba Pauline Pfeiffer, periodista del Vogue. Y dado que Hemingway era 12 años mayor que Elizabeth Bishop y muchísimo más famoso, la conexión realmente fue unilateral, porque cuando ella llega a Florida, a Cayo Hueso, él ya se está yendo, es 1938, y él ya se va a cubrir la Guerra Civil Española como reportero, junto con la que será su tercera mujer, Martha Herhold, que también una mujer impresionante, reportera con una vida fascinante. Por lo tanto, ella experimentó, al igual que el resto de los autores de su tiempo, no vivir a su sombra, sino viajar al paso de Hemingway. Y las cartas, como decía, son una gran fuente literaria en el caso de Elizabeth Bishop y además biográfica, pero sobre todo literaria. Casi se podría decir que es una obra más de Elizabeth Bishop, y hay una colección publicada de la relación epistolar que tuvo con uno de sus mejores amigos, que era su alma gemela, que es Robert Lowell, un poeta que además ganó 2 veces el premio Pulitzer. Y en una carta que escribe Elizabeth Bishop a su primera biógrafa, Anne Stevenson, habla de la amplia gama de amigos que tenía muchísimas amistades, músicos, escritores, escritoras, y entre ellos cita a Cummins, a Marianne Moore, a la fascinante Marianne Moore, que fue la mentora realmente de Elizabeth Bishop, y a su amante brasileña, Lota de Macedo Soares. Pero describe a su vecina de Cayo Hueso, a la segunda señora H, como le dicen, como la persona más ingeniosa que he conocido. Además, Elizabeth Bishop vive en el estudio de la casa de Hemingway durante un tiempo. Luego se comprará una casa y vivirá durante bastante tiempo en Florida. Y en una carta a su amigo Robert Lowell describe vívidamente la piscina
de la casa de Hemingway. Y a mí me gusta mucho, voy a citar en esta exposición muchas de las cartas que ella tiene, porque son casi como poemas. Y ahora mismo voy a leerles cómo describe ella la piscina de Hemingway. Dice lo siguiente: la piscina es maravillosa, es muy grande y el agua desde debajo del arrecife es bastante salada. También se ilumina por la noche. Encuentro que cada bombilla subacuática tiene 5 veces el voltaje de la bombilla del faro de enfrente, por lo que la piscina debe ser visible desde Marte. Es maravilloso nadar en una especie de luz verde y fuego. Los amigos parecen ranas luminosas. En otra carta a Anne Stevenson, Bishop señala que Pauline Hemingway envió mi primer libro a Ernest en Cuba. El primer libro que ella publica se titula Norte y Sur. Y él dice que le gustó mucho y se refiere al pez, uno de los poemas icónicos de Elizabeth Bishop, como ojalá supiera tanto como ella. Luego, Elizabeth Bishop añade lo siguiente sobre Hemingway. Sé que en el fondo el señor H, como le llamaba ella, y yo éramos muy parecidos. Solo me gustan sus cuentos y sus 2 primeras novelas. Sinceridad ante todo. Algo le salió trágicamente mal después de eso, pero tenía la idea correcta sobre muchas cosas. Y es que así era. Elizabeth Bishop y Hemingway tenían muchísimos puntos en común. ¿Cuáles? El primero de ellos, la observación. Está claro. Ambos consideraban que el conocimiento profundo de una cosa basado en la observación cercana y concentrada es la columna vertebral del arte literario. Bishop hace esto literal en este poema que cité ahora mismo, El pez, donde no solo describe la superficie de la enorme captura, sino también su interior. Este poema es además el resultado de un sueño que Elizabeth anotó con total detalle. Pues esta misma minuciosidad la encontramos en la obra de Hemingway, en general en toda la obra de Hemingway, no solo en El viejo y el mar, sino también en Muerte en la tarde, en Fiesta, Por quién doblan las campanas, o en cualquiera de los relatos o cuentos que ha publicado. Otro elemento en común es el enfoque y el estilo artístico. ¿Por qué? Porque ambos escritores, y esto también me gusta mucho, tenían un compromiso muy grande con el oficio de escribir. Bishop compartió con Hemingway esa obsesión por presentar las ideas complejas con palabras sencillas, claras, y también el sentido del valor de lo que no se dice. De hecho, esto lo dice muy bien Hemingway en Muerte en la tarde, y nos cuenta lo siguiente: si un escritor en prosa sabe lo suficiente sobre lo que está escribiendo, puede omitir cosas que sabe y que el lector, si el escritor está escribiendo verdaderamente suficiente, sentirá con tanta fuerza como si las hubiera dicho. En uno de los primeros poemas de Hemingway, de Bishop, El iceberg imaginario, que escribe 3 años después de Muerte en la tarde, ella lo expresa también muy bien. ¿Por qué? Porque para ambos, el iceberg, esa teoría del iceberg, es la metáfora de los orígenes de la escritura y del peculiar hermetismo y soledad del oficio de escribir. Por tanto, llevando las cosas un paso más allá, podemos decir que la prosa influye muchísimo en la obra de Bishop y más exactamente la prosa de Hemingway, esa teoría de la omisión y del iceberg. Elizabeth Bishop en 1978 dice concretamente en una entrevista que su mayor desafío es tratar de expresar pensamientos difíciles y misteriosos con palabras claras. Ella valora mucho la sencillez, al igual que Hemingway, una disciplina que para muchos poetas no es tan importante como para ella. Ella no recurre a metáforas o no lo hace habitualmente. Ella recurre a expresar y a contar lo que ve. Y esto volvemos otra vez a encontrarlo en Hemingway. Podemos citar cuentos como Ayer Michigan, donde trata el tema de una violación, pero no se dice directamente, o El río de 2 corazones, donde nos está hablando sobre cómo es la vuelta del soldado después de la guerra, tampoco lo cita, o en Colinas como Elefantes blancos, donde Hemingway está hablando sobre un aborto, tampoco se cita. Podríamos seguir hablando de otros muchos cuentos más donde se omite el tema fundamental del que se habla. Por tanto, como decía antes Maite, debemos a estos 2 escritores algo muy importante, que es que nos hacen pensar. No nos presentan claramente de qué va la obra, nos hacen ir un paso más allá, y eso hoy en día, en la sociedad en la que vivimos,
podríamos decir que es casi impensable, porque todo se nos da hecho, ¿no? Todos nos están diciendo de qué va todo y no nos hacen muchas veces pensar. Pues ellos sí lo hacían. La inspiración literaria es otro de los puntos que ellos tenían en común, porque realmente eran relatistas de la cotidianidad y ellos se inspiraban, pues en lo que se inspiraban también todos estos autores, ¿no? En la naturaleza, en el paisaje, en el mar, en la costa, pero muy especialmente, y esto es muy destacable, en la sociedad en la que vivían. Eran retratistas. Parecía que estaban retratando lo que veían con una cámara fotográfica y tenían una labor de crítica social muy importante. En el caso de Elizabeth Bishop lo vemos en muchísimos poemas, pero por ejemplo en La casa de Jerónimo, Paisaje marino, La bahía, La aldea de los pescadores, o en un poema inédito que se titula Camino de la panadería. En este poema, ella curiosamente sí utiliza por primera vez la metáfora del pan para hacer una crítica sobre la situación en la que estaba Brasil en ese momento. Estaba en una situación de pobreza, de hambre, y estaban además afectados por la fiebre amarilla. Es un poema larguísimo, con lo cual solamente voy a citar una parte que dice lo siguiente. Las tortas redondas están a punto de desfallecer. Cada una muestra su ojo blanco glaseado. Las tartas pegajosas se ven rojas y resecas. Comprar, comprar. ¿Qué puedo comprar? La harina está ahora adulterada con polenta. Las hogadas de pan, como víctimas de fiebre amarilla, yacen en una sala abarrotada. De la misma manera, encontramos esta descripción en Hemingway, en su obra Fiesta, en la que nos describe como un viejo con barbas largas va con un cabrito atado a sus espaldas y está intentando pasar la frontera entre España y Francia y le para un carabinero, ¿no? Le dice, ¿a dónde va usted? Y él lo describe como si fuese un hecho más, pero nos está haciendo realmente una crítica social de lo que está pasando en la España de los años 20, ¿no? Finalmente, otro de los puntos en común es el amor, ¿sí? Que ya hablamos del amor, el amor por los viajes, el amor por el riesgo emocional, es inevitable, por la pasión, y esos viajes que están presentes en ambos como telón de fondo, ¿no? Cuando hablamos de Hemingway hablamos, todos pensamos África, cazador, las nieves del Kilimanjaro, Cayo Hueso, La Habana, pescador de aguas profundas, ¿no? Y en el caso de Bishop sucede lo mismo, está permanentemente presente ese mar, esa naturaleza y esa riqueza que ya está observando. Y finalmente la independencia política. Política, social y el rescate de la pluralidad. Y me quiero quedar aquí porque es muy importante. Bishop era una mujer muy, muy independiente y además decía lo que le daba la gana, y insisto, yo la admiro muchísimo por eso. Y ella decía lo siguiente: siempre me opuse a que los escritores pensaran en términos políticos como tal. Políticamente me consideraba socialista, pero me disgustaba la literatura de conciencia social. Bishop creía en el concepto de la poesía pura, y de hecho cuando se publica Norte y Sur, cuando se exige en aquel momento a los poetas y a los escritores un compromiso político y una vocación didáctica, ella se niega. Y de hecho le pide a su editor que diga lo siguiente en el libro, que diga que sus poemas se han escrito en 1941 y que en su poesía no hay alusiones a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, más que un tema bélico, lo suyo era la democracia, el propio sentir y el rescate de la pluralidad. Ella buscaba expresar en su obra todo lo que veía distinto en las culturas, en el paisaje, en la lengua, en la flora, en el vestido, en la comida, en toda la idiosincrasia de los lugares en los que ella vivía. Hemingway, por su parte, fue muy criticado por un sector muy importante de la época porque se consideraba que el deber del escritor era solidarizarse con su tiempo, con la clase trabajadora, y no con los borrachos desilusionados de la Primera Guerra Mundial, la caza o la pesca en aguas profundas. Pero Hemingway, al igual que Bishop, hacía lo que le daba la gana, y él decía que parecía que si no eras, comunista o marxista, te ibas a quedar solo. Pero él no tenía miedo a quedarse solo. Él consideraba que lo primero era la libertad y la independencia. Decía que no había escritura de izquierdas ni de derechas, había escritura buena o mala. Es cierto que en el caso de Hemingway, inevitablemente, porque fue reportero
de guerra y vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. La guerra está muy presente y de hecho él se posiciona a favor de la República como un ideario. Él defiende la República muy idílicamente, así lo manifiestan por Quien dobla las campanas, aunque detrás de esa obra hay mucho más que no nos da tiempo a contar, bastante más, pero realmente él decía que dentro de la República había una gran división de partidos y que él tenía amigos escritores tanto dentro de los muchos bandos de la República como en la izquierda o la derecha. Por lo tanto, ambos eran escritores muy pluralistas y muy independientes. La obra de Elizabeth Bishop dicen que es corta, que solo tiene 100 poemas, pero yo creo que es suficiente porque fue una obra muy cuidada. Me encantan todos los títulos de sus colecciones, concretamente se los voy a leer: Norte y Sur, Una fría primavera, Cuestiones de viaje y Geografía 3, además de los poemas inéditos. Como pueden ver, estamos siempre hablando del mundo, de los viajes, del mar, de las estaciones. Y realmente ella, cuando recibe el premio Pulitzer, lo hace por 2 de sus colecciones, que son Norte y Sur y Una fría primavera, y lo recibe en Brasil, lugar en el que ella alcanza la plenitud personal y literaria con Pelota de Macedo Soares, en la que ya empieza a destapar ese miedo que ella tenía a hablar de toda su infancia y de las emociones. Vemos como hay una Elizabeth Bishop que utiliza una voz cantarina y despreocupada, en la que casi no se aferra a la forma poética ni a la estrofa, parece que es más una prosista, una relatista, pero cuando empieza a hablar de sentimientos, entonces hace caso a Marianne Moore y a Gertrude Stein y sí empieza a aferrarse a las estrofas, a las repeticiones, a las reiteraciones. Encontramos poemas tan bonitos como El champú, que leímos en tu programa, o Insomnio, que es un poema precioso realmente, o Cuatro estaciones, en fin. Sin embargo, a diferencia de Hemingway, cuando avanzamos en la obra de Elizabeth Bishop, vemos que hay una madurez que sin embargo no sucede en Hemingway, por lo menos bajo mi punto de vista. Creo que Hemingway va perdiendo intensidad y después Elizabeth Bishop, sin embargo, alcanza la plenitud. Y en Geografía 3, que es la obra final, digamos más corta, ella escribe uno de los poemas que para mí es más especiales porque lo contiene todo. Es un poema icónico de ella. Es un poema en el que utiliza además precisamente el encorsetamiento extremo de la Villanelle, que utilizan Dylan Thomas y Sylvia Plath. ¿Por qué? Porque está hablando con muchísima ironía, con ese humor que la caracteriza, de todas las pérdidas que ha ido teniendo y acumulando a lo largo de sus viajes y de su geografía. Y este poema yo lo conozco cuando conozco a Elizabeth Bishop, que es a través de una película que se titula Luna en Brasil, de Nino Barreto, y que recomiendo que vean. Es preciosa la banda sonora. Es una pena que no podamos tener música para poner de fondo la música que acompaña a este poema y con el que ya, para no aburrirles más, voy a cerrar, que se titula Un arte. El arte de perder no es difícil de adquirir. Tantas cosas parecen estar hechas para perderse que su pérdida no es ningún drama. Pierde algo todos los días. Acepta la molestia de las llaves perdidas, de la hora malgastada. El arte de perder no es difícil de adquirir. Después, entrénate en perder más lejos, más rápido. Lugares y nombres, sitios a los que pensabas viajar. Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre. Perdí el reloj de mi madre y mira, se me fue la última o la penúltima de mis 3 casas amadas. El arte de perder se domina fácilmente. Perdí 2 ciudades, 2 hermosas ciudades, y aún más, algunos reinos que tenía, 2 ríos, un continente. Los extraño, pero no fue un desastre. Incluso el perderte, la voz bromista, el gesto que amo, no habré mentido, es indudable. El arte de perder se domina fácilmente, aunque así parezca. Escríbelo. Un desastre.
Años después de la trágica muerte en el apartamento en Nueva York de Lota de Macedo Soares, Bishop escribiría desde Boston una carta a su amigo James Merrill. Y dice así: es carnaval en Río y anoche desfilarían las escuelas en el Sambódromo. Yo me puse un disco y salté aquí a solas, toda la noche por la habitación. Seguro que Hemingway estaría de acuerdo con esta dinámica de Elizabeth Bishop. Y aquí terminamos para dar paso al colofón de esta exposición, en la que espero que les haya resultado entretenida y en la que realmente íbamos a leer un párrafo del Viejo y el Mar, con el que Hemingway recibe el Premio Nobel de Literatura. No puede venir a recogerlo aquí a Estocolmo porque se encuentra en un estado de salud deplorable. De hecho, van a hacerle una entrevista a donde está viviendo, a su finca vigía en La Habana, y hay realmente hay una grabación de esa entrevista, pero bueno, se encuentra en una situación realmente mala. Y nosotras, ¿qué quisimos hacer? Pues escoger párrafos de las obras que para nosotras eran más significativos, que hacían un repaso de todo de lo que hemos hablado. Y Maite, yo creo que nos va a leer algo sobre París era una fiesta. París era una fiesta. Yo escogí este párrafo por la descripción de su proceso creativo y por su capacidad de observación. Y va así. Era una maravilla bajar los largos tramos de escaleras y tener conciencia de que el trabajo se me había dado bien. Cada día seguía trabajando hasta que una cosa tomaba forma y siempre me interrumpía cuando veía claro cómo tenía que seguir. Pero a veces cuando empezaba un cuento y no había modo de que arrancara, me sentaba ante la chimenea y apretaba una monda de mandarina y caían gotas en la llama y yo observaba el chisporroteo a su lado y pensaba, no te preocupes, hasta ahora has escrito y seguirás escribiendo. Lo único que tienes que hacer es escribir una frase verídica. Entonces se me daba fácil, porque siempre había una frase verídica que yo sabía o había observado. Carolina nos va a leer, yo creo que algo sobre el Viejo y el Mar. Pues. Así es. ¿Se me escucha? Sí. Yo he escogido este fragmento al cual he titulado La soledad del viejo pescador, porque habla precisamente de eso, de la soledad, que fue un tema muy recurrente y especial en el trabajo de César Vallejo. Nunca se está demasiado solo para estar solo, pensó. Y ser solo era malo, pero mucho peor era sentirse solo en medio de mucha gente. Tal vez todos los hombres que estaban solos nacieron después de que sus madres los hubieran echado al mundo, nacidos en el día. Y tal vez todos nacieron ya viejos para no tener miedo, nunca más de vivir demasiado tiempo, ni tener miedo más que a la soledad. Cada uno de los solitarios debía estar solo alguna vez, pensó, y luego volverse a encontrar entre los hombres para saber que no había estado solo todo el tiempo. Pero los solitarios podían mentirse a sí mismos finalmente y más cruelmente que a nadie más. Uno debía estar solo con la verdad, pensó el viejo, hasta que finalmente se convirtiera en parte de tu ser. Y Anabel se va a la primera parte de Hemingway, ¿no? Yo me voy a la primera parte de Hemingway. Escribió un libro que es 3 historias y 10 poemas, en 1923. Lo curioso es que hasta su centenario, hasta el 2023, no se tradujo al castellano, con lo cual hasta entonces no lo hemos podido leer más que en su idioma materno. Y como Alberti era poeta y Hemingway escribió un poema, varios poemas, dije, pues allá que voy. ¿Por qué he elegido este poema? Es muy cortito, pero es justo lo que hace Hemingway, insinuar más que explicar. El poema se llama Encabezado del capítulo. Porque hemos pensado los más largos pensamientos y hemos ido por el camino más corto y hemos bailado al son de los demonios, temblando en casa hasta rezar, para servir a un amo durante la noche y a otro durante el día.
Y yo voy a terminar con, muy difícil la lección para mí, pero voy a terminar con un cuento, con un párrafo de un cuento que expresa, como muchos, la teoría de la elipsis, que se titula Las nieves del Kilimanjaro. El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de altura y dicen que es la más alta de África. Su nombre es el Masal Nagahé Nagal, la casa de Dios. Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo. Y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas alturas. Lo maravilloso es que no duele, dijo. Así se sabe cuándo empieza. ¿De veras? Absolutamente. Aunque siento mucho lo del olor. Supongo que debe molestarte. No, no digas eso, por favor. Míralos, dijo él. ¿Qué será lo que los atrae? ¿Vendrán por la vista o por el olfato? Muchísimas gracias. Ya hemos terminado. Nos gusta.